5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y les debo de confesar, antes de empezar este episodio, que ha sido un episodio que me ha ayudado a transitar autoterapéuticamente un proceso complicado para mí. Déjenme me explico. Como ustedes saben, hay un episodio que hago sola y un episodio que hago acompañada. Y creo que los episodios que hago acompañada, pues bueno, van siendo de las personas que me honran con un espacio de su tiempo, que les conozco, que vamos programando y demás. Y pues hablamos de la expertise de dicha persona. Pero los episodios que hago sola, pues comúnmente son expresiones y proyecciones y incluso demostraciones de mi estado de ánimo, de cómo me encuentro, de qué estoy pasando. Difícilmente hablo de algo que nada que ver conmigo en este momento. La verdad es que pudiera ser una muy buena manera de entender en qué etapa me encuentro, sumado a que siempre se graban como muy cerca a la publicación, ¿no? De pronto las entrevistas las grabo con unos meses antes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la semana anterior y la semana pasada, y debo decir que los últimos tal vez 8 meses, han sido meses bien complicados emocionalmente y principalmente por asuntos de tristeza, de duelo. Creo que se me escucha en la voz en ocasiones. Yo tenía el reto de hacer este episodio sin llorar, a ver si lo logramos. Creo que sí lo podemos lograr, pero no porque esté mal, sino porque no me van a entender. Entonces, la intención de hacer este episodio es hablar del tema de la tristeza, es profundizar en la emoción posiblemente más incómoda que existe, porque creo genuinamente que es de las emociones más incómodas, y no es que la más. Y creo que particularmente nos resulta mucho más incómoda a las personas que estamos acostumbradas a tal vez estarnos moviendo, haciendo cosas y demás, porque justamente la tristeza debilita desde un decaimiento emocional, pero también físico, ¿no? Hay menos energía, hay menos ganas, y es muy frustrante cuando pues queremos movernos, ¿no? Es como que queremos encontrar energía de aquella reserva, de algo que exista que nos ayude a pararnos, ¿no? Y entonces por eso la tristeza es tan incómoda, porque al final el enojo creo yo que moviliza en muchos sentidos y te ayuda a plantear límites y situaciones que ya no estás dispuesta o dispuesto a asumir, pero la tristeza en realidad como que solo te abate, ¿no? Y creo yo que es muy frustrante, es muy incómoda. Y hablando de emociones cómodas e incómodas, pues creo que pudiera ser la peor desde mi punto de vista. Hago aquí énfasis, que ya lo he hecho en episodios anteriores cuando hablo de asuntos emocionales, que pudiera ser súper, súper, súper útil revisar la película de Intensamente, esta película hermosa, brillante que hizo Pixar hace unos años, en donde nos explica diferentes procesos emocionales a través de la cabecita de una puberta que se llama Riley. Y ahí nos explica justamente esta batalla que existe entre la alegría y la tristeza. Y creo que es un concepto que hoy, y desde hace tiempo, pero creo que hoy particularmente en este de pronto optimismo irracional o en esta negación del dolor que puede existir con mayor fuerza, porque estás viendo en redes sociales que todo el mundo está bien bueno, que todo el mundo está bien feliz, que todo el mundo come bien sano, que todo el mundo tiene mucho dinero, que todo el mundo quiere mucho a su pareja, entonces tú dices, mierda, mi vida está horrible. Y entonces te peleas de pronto esta posibilidad de ser feliz o de estar alegre, más precisamente estar alegre, más allá de que ser feliz, con la tristeza. Y esto se ve en la película como alegría no deja a tristeza existir, ¿no? Pero es curioso la paradoja que desde ahí se plantea, porque se supone que alegría es alegría y tristeza es tristeza y enojo es enojo, pero no, de repente vemos que enojo se alegra porque logra poner límites y de repente vemos que alegría se enoja porque tristeza se está metiendo en sus decisiones y de repente vemos como miedo genera desagrado con respecto a algo que le pudiera provocar como algún riesgo. Lo cual nos lleva a una conclusión simple y al mismo tiempo compleja, porque de pronto en este mundo de querer tangibilizar y hacer las cosas absolutas, pararnos en un lugar en donde las emociones coexisten ya es como algo muy complejo de pronto de asumir. Es como, ay, ¿y ahora tú por qué te estabas riendo? ¿No estabas llorando hace un minuto? Es como, sí, así de simple. Lo platicamos el episodio pasado con la herramienta de No de Fredel, que me parece maravillosa en esta posibilidad de vivir emociones de una manera conjunta y aceptarlas como son, en esa mezcla, en esa ecuación y en esa complejidad que convienen.
y que es factible, ¿no? Es factible estar sintiendo alegría y al mismo tiempo miedo, o enojo y al mismo tiempo alivio, etcétera, ¿no? Entonces, la tristeza es, desde mi punto de vista, y creo que a las personas que vemos esa película, de pronto nos puede generar como una desesperación muy grande la tristeza. Es como la menos popular, es como la más teta, es como la que menos te hace sentir orgulloso y es como la que ya más le quieres decir a la película, güey, sácate la chingada, deja de meterte en lo que estás haciendo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo entender cuál es su función, porque nos vienen diciendo, yo les vengo compartiendo, porque es importante para mí que lo sepamos más en el mundo, que las emociones tienen una función, todas las emociones. Por eso no hay emociones ni buenas ni malas, sino cómodas o incómodas, o placenteras y displacenteras. Pero entonces, ¿cuál es la función de la tristeza? Porque puedo entender que en el enojo, y podemos hacer eventualmente un episodio del enojo, el enojo, pues la gran función es poner límites, es indignarnos, es decir, hasta aquí, ¿no? La gran función del miedo es evitar que hagamos estupideces y que nos pongamos en riesgo, tanto de manera social como biológica, como de lo que sea. Cualquier riesgo se va a prevenir gracias a que sentimos miedo. Si no sintiéramos miedo, haríamos muchas estupideces y nos podríamos morir muy rápido, ¿no? Pero entonces la tristeza es, ¿y tú para qué? O sea, ¿tú para qué? Nomás estás bien incómoda, ¿no? Y creo que podemos partir de una noción previa a describir la tristeza cuando la entendemos desde nuestra parte más silvestre. Ya en algún episodio, honestamente no me acuerdo en cuál, platicamos de esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? Vamos a hablar que si el cerebro lo dividimos en 4 grandes partes, tenemos el tallo cerebral, el cerebro reptiliano, la corteza y la neocorteza. El tallo cerebral es la parte más silvestre y menos evolucionada que tenemos en el cerebro, que es la parte que conecta nuestro cerebro con nuestra médula y con nuestro sistema nervioso y demás, y es la parte que compartimos incluso con los peces, que pudiéramos pensar que es un ser vivo bastante silvestre, es decir, un ser vivo que no va a tomar como decisiones, que no vive en manada, que solamente está buscando sobrevivir y eso es todo, ¿no? Ese es el tallo cerebral. De ahí se conecta el cerebro reptiliano, que ya estamos conectados también con ello, con los reptiles, y entonces ya existen posibilidades tal vez un poco más estratégicas de funcionar. Luego está el cerebro, la corteza, que la compartimos también con los mamíferos y que ya tienen sentidos mucho más, voy a decir que se acercan a lo humano, en donde pueden hacer manada, en donde pueden aprender a hacer cosas, ¿no? Y por eso se vuelve mucho más factible en la domesticación tener mamíferos domesticados, o que nosotros, egocéntricamente los humanos, digamos que qué inteligente es el delfín o el chango o el perro. ¿Por qué? Porque hace cosas más parecidas a nosotros. Digo egocéntricamente porque quién te dice que eso es inteligente, ¿no? Pero como se parece a ti, de alguna manera te genera mayor como empatía y admiración, ¿no? Y luego al final tenemos la neocorteza, que es la parte del cerebro que solamente tenemos los seres humanos, por la cual tenemos como una mucho mayor demanda y responsabilidad porque somos capaces de ejercer conciencia, raciocinio, la capacidad de tomar decisiones, de contemplar emociones más evolucionadas que no solamente nos están invitando a sobrevivir, ¿ok? Entonces, si pensamos el cerebro de esta manera, podríamos ubicar que en la parte del cerebro reptiliano, que es donde está la parte de la supervivencia, ahí existen 3 emociones esenciales con las que respondemos frente a una amenaza: enojo, tristeza y miedo. Pero cuando estamos hablando de una forma animal, el enojo significa la capacidad de ataque y el miedo significa la capacidad de huida. Estas dos emociones, enojo y miedo, o ataque y huida, que estamos hablando de lo mismo, son las respuestas que tenemos cuando somos presa y o depredador, ¿ok? Si yo soy depredador y llego y veo a mi presa, lo primero que voy a hacer es medir si esa realmente es una presa o si en realidad es un depredador. Y con respecto a esa medición que yo haga así en un segundo, ¿no? Un león que ve una cebra, la ve y dice, soy depredador. Y entonces, ¿qué hago? Ataco. La cebra llega y ve al león y dice, ¿qué soy? Soy presa. Y entonces me pelo y me voy corriendo y es huida, ¿ok? Esto es muy simple. Hay una cadena alimenticia, hay una ley de la vida bastante natural que los animales no tienen ni que sentarse a considerarlo. O sea, ellos ya lo saben, lo tienen súper introyectado y entonces son capaces de huir o de atacar dependiendo del momento que se les presente. Pero luego desde ahí está esta emoción rara que es la tristeza, que en términos animales, la tristeza es la sumisión. ¿Cuándo viene la sumisión? Cuando frente a una manada, frente a tu manada, no frente a un depredador de otra especie o una presa de otra especie, sino a tu propia manada,
tú te asignas naturalmente como que no eres el alfa de la manada y entonces te muestras sumiso frente a esta indefensión. Esta palabra va a ser súper importante más adelante, frente a la indefensión de decir, tú puedes más que yo. Y entonces en ese momento yo me vuelvo sumiso y como los animales son seres muchísimo más nobles que los seres humanos, vaya, pero, o sea, diametralmente más, ¿no? Entonces en el momento que el alfa nota la sumisión en el otro animal, entonces de inmediato no le va a hacer nada, porque sabe que ha respetado su posición, porque sabe que ha respetado y asumido su indefensión. Entonces no le va a hacer nada, difícilmente lo va a atacar. Cuando se pelean en la misma manada, cuando andamos viendo quién es el alfa, ¿no? Cualquier parecido con una junta de trabajo y líos de a ver quién es más macho, mira, es mera coincidencia, ¿no? Entonces, cuando estamos en una misma manada, yo te asumo como el alfa, yo me asumo en indefensión y yo me pongo en sumisión, ahí es la manera en la que se expresa la tristeza en los animales, ¿ok? Parto de aquí para empezar con otro tema. Ahora, ¿cómo se expresa esta sumisión en los seres humanos? Recordemos la palabra que subrayamos, que es indefensión. Cuando yo me siento indefenso frente a una pérdida o cualquier situación adversa que me esté pasando, entonces caigo en sumisión o caigo en lo que humanamente se conoce como tristeza. ¿Ok? Entonces yo pierdo un momento, un lugar, una persona, una posesión, algo físico, un estatus, una situación de vida, cuando hay un ciclo de duelo natural en donde estoy perdiendo algo, es esa pérdida, que es justamente la indefensión de los animales, en donde yo pierdo la posibilidad de ser el alfa. Aquí yo estoy perdiendo la cosa, la persona, la situación, el mérito, la autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la situación de indefensión y eso me lleva a la tristeza, que es la sumisión, que cómo se ve reflejada en este abatimiento natural que podemos tener físicamente, ¿no? O sea, como cuando actuamos la tristeza, lo más natural es dejar caer la cabeza, entrecerrar los ojos, bajar la energía física. Es literalmente frenar, es frenar o por lo menos desacelerar. Y eso es súper importante en términos humanos, porque el ser humano está bastante condicionado y peor aún en las exigencias actuales a estar produciendo, generando, logrando, haciendo. Y entonces solamente en momentos de tristeza es cuando de pronto el cuerpo nos forza a detenernos. Digo solamente en momentos de tristeza se nos forza, ¿por qué? Porque podríamos elegir parar voluntariamente con hábitos de contemplación, de meditación y otras cosas que hemos hablado en otros episodios y seguramente retomaremos más adelante. Pero la tristeza ya no te dice, oye, estaría chido que frenaras. La tristeza te dice, te frenas y te detienes a reflexionar. Hace tiempo marcamos esta frase que se vuelve súper, súper importante y hoy la voy a subrayar en términos de tristeza. De las decisiones incómodas surgen las decisiones valientes. Entonces, en el momento que nos frenamos con la tristeza, somos capaces de generar tres cuestiones que se vuelven importantísimos. Primero, disminuir todo el nivel funcional. Es como el decir, ya, me rindo. Pero esta rendición desde lo más humilde y desde lo más profundo de ser persona. No una rendición de me rindo, va y hagan conmigo lo que quieran. No, como un me rindo a dejar de luchar en contra. Habíamos platicado hace un par de episodios de la cuestión de fluir y no desde el fluir de todo va a salir bien, sino desde el fluir hasta con lo que va a salir mal, ¿no? Entonces, esta sensación de disminuir el nivel funcional, nuestra capacidad de movernos y de tener energía, ¿a qué nos lleva? Al aislamiento. Gracias a que podemos estar aislados, entonces ahora nos vamos con la segunda función importantísima, que es la capacidad de generar introspección. Porque cuando yo estoy volcado hacia afuera, me distraigo con el celular, me distraigo con las personas, me distraigo con los pendientes, con la chamba y demás, que ahorita vamos a platicar que eso es funcional para no hundirnos en la tristeza. Pero vamos primero con el fin y lo útil que es aislarnos para hacer introspección. Es decir, en el momento que me aíslo y que dejo de estar recibiendo todo este ruido del entorno, entonces soy capaz de preguntarme qué está pasando con mi vida, por qué estoy tan triste, qué perdí, qué me duele, en dónde me siento indefenso, en dónde me siento vulnerable, frágil, dónde siento este profundo miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Y eso solo lo puedo lograr en introspección.
Ahora, esa introspección puede ser en aislamiento absoluto, es decir, yo conmigo mismo, o puede ser un aislamiento acompañado a través de terapia, a través de una conversación con una buena amiga, familiar, etcétera, con quien te sientas en la posibilidad de ser genuino y auténtico con tus emociones. Si tú te sientes que tienes que estar ocultando algo porque te da vergüenza confesar que perder algo te dolió mucho, o que tienes miedo, que te sientes vulnerable, entonces va a ser complejo hacer esta introspección acompañado de esa persona. Si te vas a acompañar de alguien en esta introspección, tiene que ser alguien que te acompañe de una manera sumamente empática. Ahorita profundizamos en eso, ¿ok? Entonces, primero, disminuye el nivel funcional para aislarnos, para luego generar introspección. Pero entonces, en esa introspección, ¿qué es lo que se vuelve muy importante? Empezar a descubrir, aprender y concluir, ¿ok? Descubro en aislamiento, aprendo y entonces concluyo qué es lo que toca hacer, qué es lo que toca hacer en el futuro, ya sea con respecto a esta misma situación o a las nuevas situaciones que se puedan dar con ello. Ahora, ¿cuál es una función hermosísima de la tristeza y que al final nos viene dada y se ve clarísimamente en Intensamente? Por favor, vean la peli, es maravillosa, pero analicen particularmente a tristeza, ¿no? Es el tema del apoyo social, ¿ok? El enojo normalmente repele a las personas, ¿ok? El enojo da miedo y entonces hace que las personas al revés se retracten, ¿no? Se aíslen de esta persona que está enojada. Mientras que la tristeza, pongo el paréntesis en un comienzo, porque entiendo que si el muerto ya el arrimado a los 3 días apesta, pues también el triste a los 3 días ya empieza a dar hueva, seamos honestos. Pero bueno, en una primera instancia, la tristeza es un imán de apoyo social. Es un imán de personas que se acercan a decirte qué tienes, cómo te ayudo, ¿no? Personas que tienen ese espacio de decir, porque me importas, te atiendo. Y esto, qué valioso es, porque justamente si la persona lo que hace es sentirse indefensa, en el momento que siente esta red de apoyo en su entorno, entonces vuelve a generar la capacidad de defenderse frente a una situación adversa. Y eso es algo que llena el corazón y que te hace sentir en un lugar como mucho más sólido a pesar de la vulnerabilidad que naturalmente nos caracteriza. Entonces, es como confirmar esta no soledad, porque claro que el aumento de la soledad genera más tristeza, claro que eso genera la sensación de mucho mayor vulnerabilidad de decir, ¿qué voy a hacer con esto que me está rebasando frente a lo que soy indefenso? Pero sin duda, es un momento bien importante para aceptar la ayuda de otros. Pero ¿cómo aceptar la ayuda de otros? Pues también avisándoles que estás triste y que te sientes indefenso y que no sabes qué hacer. Porque si vamos con nuestra cara de todo está perfecto, de a mí la vida me la pela, de no tengo que hacer nada, pues entonces difícilmente alguien te va a ofrecer su apoyo porque tú eres Juan Camaney, entonces a ver, tú defiéndete, ¿me explico? Es esa capacidad de contactar con nuestra vulnerabilidad para decir, no lo estoy logrando, no puedo, no tengo energía, no tengo capacidad. Y quiero hacer aquí una pausa para expresarles algo en una vivencia súper personal que he tenido en los últimos días, que es un apoyo brutal de parte de personas que adoro y que ahora adoro más, ¿no? Y que adoro más porque son personas que se han acercado a preguntarme, si no es todos los días, con algún tipo de estímulo que yo lanzo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te ayudo? Te acompaño con tus hijas, te echo la mano, estoy contigo. Y de verdad que esas cosas, de momento, pues no de inmediato dices, ay, sí, ayúdame con esto, pero le he tomado la palabra a un par de personas con todo esto y de verdad que ha sido un regocijo darme cuenta que no estoy sola. Y también que ellos se den cuenta lo agradecida que estoy con ellos al respecto, porque yo suelo ser la persona que ofrece ayuda y lo hago con todo el gusto y la generosidad del mundo. Pero verme en esta posibilidad espiritual y humana de recibirla, de verdad que ha sido algo que ha significado muchísimo en mi corazón. Y esto lo quiero plantear regresando al episodio y no a la confesión de vivencias personales. Esto es una cuestión que se tiene que pensar en términos muy estratégicos y puedo decir hasta convenencieros, pero no lo digo en una conveniencia de esta que le tenemos muy mala prensa, sino en una conveniencia útil, funcional. Al final vamos a hacer puras cosas que nos convienen, nos vamos a relacionar con gente que nos conviene, pero no es esta conveniencia que nos dicen de no seas convenenciero desde la parte del dinero y de qué le saco y tal, sino esta conveniencia de cómo intercambiamos, de cómo hacemos una red de apoyo como seres humanos frente a tanta adversidad que hay en el entorno, puta, lo único que podemos hacer es generar relaciones que nos ayuden a sostenernos cuando todo lo demás está dispuesto a caerse.
Entonces, ¿cómo una persona puede salir un poco más fácil de la tristeza? Sin duda hay personas más resilientes y que tienen habilidades como mucho más útiles para dejar pasar las cosas, pero también se vuelve súper importante detectar que de acuerdo a la gravedad podemos pedir ayuda, ¿ok? Y esa ayuda puede ser desde ayuda profesional, en psicoterapia, en psiquiatría, en médicos, etcétera, o una ayuda simplemente de acompañamiento de las personas que nos rodean para lograr conseguir aislarnos un poco para tomar decisiones. Si estás peleando con la tristeza haciendo como que no existe, se te va a escapar, se te va a salir por donde menos te lo esperas y entonces te va a empezar a provocar más conflictos. Pero si dejas que la tristeza surja, si te lo dejas llorar, si te dejas aislar, si te dejas abatir, si dejas faltar a la junta, al espacio, a dejar de cumplir con todas esas cosas que te propones cumplir, de verdad te juro que la tristeza va a ser mucho más transitoria. Te lo digo con la fe de que comprendas y con darte este mensaje de paz, que yo hasta antier estaba llorando en la regadera, en cada momento que yo encontraba, buscaba llorar y buscaba llorar para expresar, y cada vez que me preguntaban cómo está tu papá, entonces me venía todo el llanto a la garganta, que cada vez que yo pensaba en ciertas situaciones de vida, de verdad me sentía absolutamente derrotada, me sentía súper, súper, súper triste. Y si hoy, después de estos días en donde me puse a escuchar podcasts de tristeza, donde me puse a hablar con mis mejores aliados en torno a lo que yo sentía, en donde puse mi vulnerabilidad en la mesa para tratar de entender qué me estaba doliendo y cómo me estaba doliendo, y después de acomodar eso, me siento apoyada por esta red de apoyo que yo sé que he construido también con mis propios habilidades sociales, con el cariño que yo les he expresado, porque me queda claro que es recíproco. Entonces, en el momento que logro todo esto, pues, ¿qué les digo? Estoy en este momento grabando un episodio que no estoy llorando, y no quiero decir que con eso no haya muchas cosas que me duelen y a las cuales les tenga pánico, pero me puedo separar en un lugar mucho más llevadero. Creo que es un recordatorio, como lo dijimos en episodios anteriores, de la impermanencia, de darnos cuenta de esos momentitos, de que si hoy en este momento tuvimos una risa, es aire de estar saliendo de abajo del agua, de sentirte ahogado. Y esa risa tendría que ser aire para volver a esos momentos en donde te vas a sentir ahogado. Entonces, te recuerdo en este episodio que la tristeza, igual que todas las emociones, son transitorias, son sostenidas a partir de la serie de rutinas y de actividades que tenemos alrededor. Y que lo mejor que puedes hacer es vivir la tristeza en todos sus colores, en los momentos que te sea factible esos espacios, pero también de ocuparte y de tener proyectos y diferentes miradas hacia el futuro que te ayuden a salir de ella para entender que es transitoria. Mi mejor sugerencia frente a la tristeza tiene 3 componentes. Háblalo, ¿ok? Exprésalo. Voy a cambiar el háblalo por exprésalo, porque puede ser quienes como yo lo hablen, quienes como yo lo lloren, o quienes como alguien más se aíslen, o quienes como alguien más se callen, o quienes como alguien más huyan un rato, lo que necesitan. Pero el punto es, exprésalo. Punto número 2, sé paciente. El tiempo de verdad va a darte ese espacio solo si lo expresas. El tiempo no te va a dar ese espacio de sanar solamente por acción divina. Te va a dar el espacio de sanar si tú lo estás expresando. Y punto número 3, ponte proyectos que te ayuden a mirar a futuro y que te den ánimos. Ok, perdiste este espacio con tus hijos que antes era muy valioso. ¿Qué proyecto te entusiasma? Ok, perdiste esta capacidad de salud de tu cuerpo. ¿Qué otro proyecto te entusiasma? Ok, perdiste este estatus. ¿Cómo puedes renovar estatus que te hagan sentir fuerte? De tal forma que puedas de alguna manera compensar ese dolor. La tristeza es el camino a transitar el dolor de una manera digna. Entonces, ojalá que podamos brindarle un mayor espacio y que como comunidad podamos hacerlo mucho más llevadero para las personas que estén tristes, vivirlo. Es mucho más valioso ofrecer tu hombro y tu escucha en el momento que alguien está triste, que decirle, no te pongas triste, no pasa nada, venga, échale ganas. Por favor, seamos una comunidad más empática y ayudemos a vivir las emociones de una manera más consciente, más madura y mucho más llevadera. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, mención honorífica a todas esas personas que saben que me han estado apoyando. Sin duda yo les ofrezco mi apoyo siempre a ellos, a ellas y a todas las personas que están escuchando. Si esto es una comunidad para todos. Les mando un abrazo enorme y la certeza de que va a pasar lo que sea que esté pasando.